Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, donde te vamos a presentar un resumen semanal de noticias trayéndote lo más importante que está pasando en nuestro planeta, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y quiero contarte que en los últimos 7 días nos costó muchísimo decidir cuáles eran las informaciones que podíamos compartir con vos durante esta semana, porque una serie de sucesos realmente acapararon la atención geopolítica a nivel mundial. Pero sin duda queremos abrir con algo que ha pasado en nuestra región, que ha pasado en Sudamérica, que ha pasado con un país vecino, como fue el intento de golpe de Estado contra el Estado plurinacional de Bolivia, en el que un alzamiento militar intentó derrocar al presidente Arce, quien en el último mes había tenido una agenda política que de alguna manera desafía a los intereses occidentales en América Latina. Desde el principio del mes de junio, el presidente Arce se presentó en el Foro Económico de San Petersburgo anunciando que planeaba unirse al grupo de los BRICS, este conjunto de países conformado por China, Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil. De alguna manera enfrenta a los intereses occidentales que representan el grupo del G7. Además, el 24 de junio, el presidente Arce llamó a dar explicaciones a la representante de la embajada estadounidense en ese país por acciones injerencistas que el Estado plurinacional de Bolivia estaba notando en su propio territorio. Te traemos el contexto de lo que fue este intento de golpe de Estado en Bolivia. Míralo acá. Así empezó el mes de junio para el presidente Arce de Bolivia, siendo recibido por Putin en el Foro Económico de San Petersburgo. Anunció su intención de sumarse a los BRICS y un proyecto de desarrollo nuclear con la Federación Rusa. Bolivia tiene una de las mayores reservas de litio del mundo y en los últimos meses cortó vínculos con Israel por el genocidio palestino en Gaza, apoyando el juicio que lleva adelante Sudáfrica en la Corte Penal Internacional. Vemos como una gran oportunidad la posibilidad de pertenecer a los países BRICS para lograr el sostenimiento de nuestro proceso de cambio y transformaciones que llevamos adelante junto a nuestro proceso industrializador. Las economías reunidas en este exitoso bloque han quebrado la hegemonía de los Estados Unidos y se alzan como una esperanza para el desarrollo, la cooperación y complementariedad entre los países. El 24 de junio, el gobierno de Arce llamó a la encargada de negocios del gobierno de Estados Unidos en Bolivia, Debra Hevia, para rechazar acciones injerencistas por parte de su gobierno. Estados Unidos en todo el país trabaja con socios locales para encontrar métodos para avanzar los intereses y los metas que compartimos todos los seres humanos en esta tierra, como promover el comercio, un comercio que ayuda a las familias de nuestros dos países de ir adelante en sus vidas. Así que el AmCham es un socio muy importante para Estados Unidos, tanto en Bolivia como en otros países del mundo. Y estamos muy felices de celebrar juntos con el AmCham esta noche. Movimientos militares pusieron en alerta al gobierno de Arce. El Estado plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano, que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La Paz, 26 de junio del 2024.
tarde, el general Zúñiga, a cargo del levantamiento, quien había afirmado anteriormente que estaría dispuesto a encarcelar a Evo Morales y liberar a los golpistas Yanine Áñez y Luis Fernando Camacho, tuvo un enfrentamiento verbal con el presidente Arce. Que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país. Asimismo, un pedido que es recibido y lo vamos a cumplir es la inmediata liberación de todos los presos políticos. No puede ser que personal subalternos estén presos por solo haber acatado una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos absolutamente. Desde Camacho, desde Áñez, los generales, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes que se encuentran presos. Ese es el pedido de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo nos avisó eso? Todo el tiempo. Nunca siempre he informado además las molestas. Nosotros somos molestas, nosotros también. Aquí está el pueblo que no se lo va a permitir, general. Eso es un capitán, comandante de la Fuerza Aérea. Aquí está su capitán. Aquí está su capitán. No podemos retroceder. Entonces, aquí ha tenido el capitán. No. Vuelva a las órdenes. Lleve toda la policía militar a sus cuarteles. En este momento. No puede ser eso, no puede ser el desprecio, tanto desprecio, tanta lealtad. Lo que usted está haciendo contra el pueblo boliviano no se lo puede permitir. El presidente contra la democracia. Contra la democracia. ¡Viva la democracia, carajo! Si usted respecta el mando militar, como dice ser un buen militar, despliegue todas esas fuerzas. Ese es un momento general. ¡El pueblo está conmigo! ¡Para los militares son que Es un también! orden. ¿No me va a hacer caso? No. ¡Vas a hacerlo, presidente! ¡Despliegue este momento! ¡No estamos en época de dictadura! Concentra, por favor. El pueblo está primero. Está involucrado, general. Está involucrado en la ciencia. No, ¿saben qué es eso? No, y por eso es su capitán general. Sin apoyo popular ni de ningún movimiento político, Zúñiga es detenido. Este puesto general, muy cercano al presidente Arce, es reemplazado en su cargo. Con el pueblo boliviano y con la democracia en nuestro país. Vamos a batallar, vamos a litigar, no serán procesos fáciles, pero vamos a garantizar el derecho a la no repetición del pueblo boliviano y que se sentencien a estas personas que han tenido la osadía de generar una seducción de tropas, de generar un alzamiento armado, de atentar en contra de la vida del presidente y el vicepresidente de este país y en contra del pueblo boliviano. Bolivia mantiene su frágil democracia de cara a las elecciones presidenciales del 2025. Y así como compartíamos con vos ese recuento cronológico de los hechos que de alguna manera tuvieron en vilo no solamente a los bolivianos y bolivianas, sino a todo el mundo, el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, a través de la cadena colega RT, con sede en Moscú, en la Federación Rusa, tuvo la posibilidad de dialogar de manera directa con el presidente Arce de Bolivia, horas después que se dio el golpe de Estado. En esta entrevista, el presidente Arce da una serie de detalles que no pudo compartir ni siquiera en lo que fue la rueda de prensa posterior al intento en el que el general Áñez quiso conquistar el Palacio Quemado en Bolivia. Aquí te comparto lo que es un extracto de esta entrevista que vas a poder ver de manera completa en la señal del canal RT y en la que te vas a encontrar una serie de detalles importantes para dimensionar realmente lo que pasó esta semana. Míralo acá.
A pocas horas del inaudito intento de golpe de Estado en Bolivia, en el programa Conversando con Correa tenemos una entrevista exclusiva con Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien el 26 de junio del 2024 escribió una página gloriosa en la historia de nuestra América, porque gracias a su dignidad, serenidad, valentía y gracias a un pueblo movilizado, se pudo vencer al golpismo. Querido presidente, muchas gracias por el honor de esta entrevista. ¿Qué pasó en nuestra querida Bolivia el 26 de junio del 2024? Bueno, primero un gran saludo, Rafael. Es un gusto conversar contigo y desearte lo mejor, y un saludo también a todos los televidentes de tu programa. Bueno, el día 26 ha sido un día absolutamente atípico en nuestra Bolivia. Nosotros empezamos la jornada con el mismo ritmo de siempre. Teníamos varios eventos. Uno de ellos era el que teníamos a mediodía, el aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nos apersonamos, por supuesto, siempre pegados a nuestras organizaciones sociales. Estuvimos con ellos y durante ese evento yo recibo un mensaje a través del equipo que tengo ahí en el acto, que el ministro de Defensa quería hablar urgentemente conmigo. Estamos hablando cerca de las 11:30, 12 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Entonces, como yo estaba en pleno acto, ya tenía que hacer uso de la palabra, inclusive, no pude atender y le dije que el encargo que me daban es que había cosas raras que estaban pasando y que no podían comunicarse y que no contestaba el teléfono el comandante del ejército. Yo en ese momento quise llamarlo, pero no tengo el celular en mis manos en ese momento. Y como te decía, estaba en un acto y ya tenía que hacer uso de la palabra, así que simplemente hice un encargo que todos traten de comunicarse con él. Cuando concluyó el acto, estuvimos ahí compartiendo con los compañeros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ya me bajé porque era la ciudad del Alto, estuve bajando a la ciudad. Ahí logré recibir información mucho más detallada sobre lo que estaba pasando. El ministro de Defensa me informaba de que trataba de comunicarse con el comandante del ejército, el general Zúñiga, y no recibía respuesta. Yo llamé inmediatamente para poder comunicarme con él. A mí tampoco me contestó, entonces hubo algo que estaba mal. En el interín, en el vehículo que me seguía en la caravana que siempre acostumbramos tener para trasladarme de un punto a otro punto, estaba nuestro vicepresidente. Entonces, a través de nuestros jefes de gabinete, hicimos el contacto con él para que pudiera acompañarnos en la Casa Grande a que yo le informe esto que estaba pasando. Había ya rumores de que una unidad motorizada en otro departamento, que no era la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro, hacia el sur de La Paz, se estuviera movilizando con tanquetas y con equipos, ¿no? Equipos militares, por supuesto, efectivos también, y que no había ninguna orden para que se muevan ellos. Entonces, esos eran los movimientos que motivaron el tratar de conectarse con Zúñiga. El ministro de Defensa logró contactarse con él en una primera oportunidad, donde le dijo que no sabía nada, que iba a averiguar de esos movimientos que acabo de mencionar, pero posteriormente volvió a llamar el ministro de Defensa, pero ya no había ninguna comunicación con él. Como te decía, yo traté de contactarme con él, tampoco recibí ninguna comunicación, inclusive le mandé un mensaje para decirle que lo queremos contactar, nunca recibimos una respuesta por parte de él. Adicionalmente, ya aquí en Casa Grande, donde nos encontramos ahora,
Conversamos de este tema con el vicepresidente y en ese interín de ir tratando de conocer, estuvimos conversando también vía teléfono con el ministro de Defensa y en ese interín ya vemos nomás aquí entrando a Plaza Murillo, ¿no?, las tanquetas y posteriormente los efectivos militares tomando y cercando la Plaza Murillo, que es la plaza más importante que tenemos, porque aquí es el kilómetro cero, aquí está el Palacio de Gobierno, pero también está la Asamblea Legislativa Plurinacional que sesiona bien, muy cerquita acá. Entonces, es un lugar estratégico y eso fue lo que toman ellos, ¿no? Ellos toman la Plaza Murillo y bueno, ahí vienen los desenlaces. Ahí empiezan a sacar a toda la gente que estaba dentro de la plaza, porque la plaza es utilizada como cualquier otra plaza. Entran los efectivos militares, empiezan a abandonar a las personas de la plaza y toman las esquinas y empiezan a poner las tanquetas, en fin, todo eso que se ha podido observar en los medios de comunicación. A partir de ahí, nosotros estábamos claros de que algo estaban ellos buscando con esto, que era un golpe de Estado. Nos comunicamos inmediatamente con todos los que pudimos, advirtiendo, informando de este tema, para que tomáramos todos los recaudos necesarios. Y por supuesto yo convoqué al ministro de Defensa acá. Había que tomar acciones rápidamente. En ese momento vimos que todo el gabinete estaba acá en Casa Grande, todo el gabinete, pero antes de reunirnos con ellos, cuando vimos que estaban empujando la puerta principal del Palacio de Gobierno con una tanqueta, nosotros reaccionamos y bajamos a enfrentar a quienes querían ingresar de esa manera al Palacio de Gobierno, que es simbólico porque ya nosotros no trabajamos ahí, es un lugar donde ya nadie trabaja, sino simplemente es muy simbólico, que tiene conexión con el edificio donde estamos ahora. Yo bajé para enfrentar y ahí estaba el general Zúñiga con los 3 comandantes de fuerza. Ahí yo les encaré de que estaban incumpliendo órdenes. Me bajé con el bastón de mando que tiene el presidente, que le da la categoría de capitán general. Yo le exigí que respetara ese mando y que replegara a todas las tropas militares que estaban en Plaza Murillo. Él se negó. Yo traté de convencerlo, él se negó. Hablé con los comandantes de fuerza que estaban ahí, la Armada Boliviana y la Fuerza Aérea, ¿no? Encontré recepción en este último comandante de la Fuerza Aérea, de lo que nosotros estábamos pidiendo, y ahí el general Zúñiga, que era comandante del ejército, se sale del Palacio de Gobierno, conjuntamente Ariñez, que era el vicealmirante encargado del comando de la Armada Boliviana. A partir de ahí, nosotros ya tomamos la decisión, había que relevarlos, ¿no?, a todos ellos, porque lo importante de esto es entender también que día antes el general Zúñiga había hecho unas declaraciones a los medios de comunicación sin autorización alguna de nadie y lanza algunas declaraciones que por supuesto el gobierno nacional nunca compartía, pero peor, ese tipo de declaraciones transgredía la constitución política del Estado. En nuestra constitución, Rafael, las Fuerzas Armadas no deliberan. Y por lo tanto, el entrometerse en temas políticos era claramente una flagrante falta a la constitución política del Estado. Y el día anterior,
nosotros ya habíamos tomado la decisión de separarlo del comando del ejército al general Zúñiga por esas declaraciones. Yo instruí, porque estaba con una agenda bastante recargada el día martes, yo instruí al ministro de Defensa y a la ministra de la Presidencia de que tuvieran una reunión con él para hacerle entender nuestro punto de vista, lo que habíamos claramente acordado, decirle que él ya no iba a ir más como comandante del ejército y que por lo tanto había que sustituirlo. Y en esa charla inclusive me informaban después que la sostuvieron con el general Zúñiga, tanto la ministra de la Presidencia como el ministro de Defensa. Ahí me informaron de que toda la reunión se llevó muy cordialmente, que se despidieron también muy amigablemente entre el general Zúñiga, que ya sabía que tenía que irse del comando del ejército con nuestros dos ministros. Yo creo que ese ha sido uno de los elementos que detonó las actitudes, pero no creo particularmente que recién se haya empezado a planificar esto. Desde mi punto de vista, yo creo que ha habido una planificación mucho más anterior para poder lograr que se consolide ese golpe de Estado. Por lo tanto, con esa información seguramente ahí lo encaré yo al Zúñiga, como le decía, al general Zúñiga le dije que repliegue todas las fuerzas, se negó, e inmediatamente yo procedí al relevo de mando de los 3 comandantes que estaban ahí del ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea, que en realidad no estaban queriendo obedecer órdenes de su capitán general. De esta manera logramos consolidar una nueva comandancia de las 3 fuerzas, y a partir de eso el comandante del ejército públicamente instruyó el repliegue de las tropas, porque ocurrieron varias cosas que eran irregulares. Nadie había instruido el acuartelamiento de las tropas, y nos encontramos ese día que había partido una instrucción del comandante del ejército para que pudieran replegarse a sus cuarteles las tropas, cuando nunca habíamos dado nosotros esa instrucción. No se contestaba el teléfono, se desobedecía órdenes, y por lo tanto tomamos esa decisión. Y básicamente eso, más algo muy importante, Rafael. Inmediatamente nosotros, como te decía, informábamos por teléfono, comunicando con todas las organizaciones, con todos los que podíamos en ese momento, de la situación que estábamos atravesando en Bolivia. Hubo una gran movilización del pueblo boliviano. Aquí yo quiero reconocer esa rapidez con la que el pueblo boliviano, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, a la toma de la Plaza Murillo por los militares, se desplegaron y vinieron justamente aquí a rodear a los que nos estaban rodeando. Y hubo enfrentamientos, Rafael. Tenemos 14 heridos, con armas de fuego que se aplicaron ahí. El pueblo boliviano salió a las calles a defender la democracia, y lo hizo muy rápidamente, y se organizó muy rápidamente ahí en los puntos donde hubo enfrentamientos. Y otra de las noticias que sacudió al mundo durante esta semana y que sorprendió a muchos fue la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, aquel portal de información que en años anteriores supo compartir información filtrada vinculada al gobierno de los Estados Unidos y que estaba detenido desde hace más de 10 años. Justamente durante el gobierno del presidente Rafael Correa, que acabas de ver en esta entrevista de RT, se le había dado asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, y allí permaneció dentro del edificio de la Embajada del Ecuador durante poco más de 4 años, hasta que el siguiente presidente, Lenín Moreno, habilitó
a las fuerzas de seguridad británicas a que realizaran esa detención dentro del espacio de la Embajada del Ecuador, lógicamente vulnerando la soberanía de ese país. Desde ese momento, el gobierno de los Estados Unidos había estado pidiendo lo que sería su extradición, a la cual el Poder Judicial británico no había accedido hasta ahora. Había muchísima inquietud para saber pormenores sobre la salud real de Julian Assange, de quien se decía que de alguna manera estaba padeciendo una serie de torturas, por lo menos en el plano psicológico. Sorprendió esta semana su liberación, en la que queremos recordar con vos cuáles habían sido algunas de las principales filtraciones que Julian Assange había compartido con los principales medios del mundo y que no solamente había publicado a través de Wikileaks. Una de ellas es un famoso video en el cual las fuerzas de los Estados Unidos, a través de helicópteros artillados, dispararon de manera abierta contra un grupo de civiles en Bagdad, la capital de Irak. Este es solamente un ejemplo de los casi más de 500.000 de archivos que se filtraron desde un informante que era parte del ejército de los Estados Unidos y que compartió con Julian Assange. Te invito a recordar parte de esta información, ese video en particular y el análisis de Santiago O'Donnell. That's a weapon. Yeah. Hotel 26, Crazy Horse 18. We'll call for change by Charlie Mike Bravo. Speed 37. I'm Red White 6, West Memphis 6 Romeo. Roger. Fucking break. Hotel 26 is Crazy Horse 18. Have individuals with weapons. 4 radio. Rio Bands 14. Yep, he's got a weapon too. Hotel 26, Crazy Horse 18. Have 5 to 6 individuals. Ahí los pilotos del helicóptero empiezan a describir de alguna manera lo que ellos ven, que son las personas sospechosas, que tienen armas, y empiezan a pedir autorizaciones para disparar contra ellos. So, you're free to engage over. All right, we'll be engaging. Roger, go ahead. I can't get them now because they're behind that building. Any Bushman's element? We got an RPG. All right, we got a guy with an RPG. I'm gonna fire. Okay, no, hold on. Let's come around behind buildings right now from our point of view. Yeah, we're gonna come around. Get all individual with RPG. Getting ready to fire. We won't. Yeah, we got a guy shooting. Now he's behind the building. God damn it. Come around. Negative. He was right in front of the Brad. About there 1 o'clock. Haven't seen anything since then. Just fucking. Fíjate cómo el helicóptero los va rodeando. Esta gente estaban acostumbradas a que helicópteros estadounidenses volaran los suelos de Bagdad. Porque ellos de alguna manera los están viendo, pero no salen a cubrirse tampoco. Y ahí empiezan los disparos. Keep shooting, dicen. Keep shooting. Manténgase tirando, le dicen desde la base. Engage all the individuals. Ya hemos conectado con ellos, con todos los individuos. Estas son algunas de las filtraciones que se están consiguiendo. Y por este tipo de informaciones, el gobierno de Estados Unidos se obsesionó con encarcelarlo. Fíjate cómo siguen buscando. Parece algún sobreviviente. ¿Sí? De esta manera, opera Estados Unidos en Asia Occidental, en Oriente Medio. De la misma manera que opera el ente sionista israelí en Gaza, en Palestina, en este momento.
Nada más que esto para Estados Unidos era información absolutamente clasificada. Ahora Israel lo hace prácticamente cara descubierta. Fíjate cómo siguen buscando a ver si hay algún sobreviviente. Ahí están. Todas esas personas muertas. Esto es lo que Estados Unidos no quiere que vos veas y que Julian Assange nos ha mostrado desde hace más de 10 años. Claro, tal vez los medios corporativos de televisión no te lo mostraron. Acá lo estamos compartiendo con vos en Data Urgente. En Extra TV también. Hotel 26, Crazy Horse 18. Le están preguntando a ver si ven algo más. Crazy Horse 18, Bushmaster 7, go ahead. Bushmaster 7, Crazy Horse 18. Location of bodies. Crazy Mike Horse, Bravo, dicen entre 54588617. Hablan con códigos de números. 8617, over. It's Crazy Horse 18. That's a good copy. They're on a street in front of an open courtyard with a bunch of blue trucks, a bunch of vehicles in the courtyard. There's one guy moving down there, but he's wounded. Es importante ver esto para entender por qué sobre el ensañamiento de Julian Assange. Este es solo un documento de los más de 1 millón de documentos desclasificados. Este video para los Estados Unidos estaba bajo el título de muertes colaterales. Ah, pero mirá, ahí están viendo que hay un sobreviviente. Piden autorización, lo tengo en la mira, acá hay uno moviéndose. Así opera Estados Unidos en Oriente Medio. Piden autorización a la base. Roger, I'm just trying to make sure that you guys have my turb over. Roger, we got the turb. Come on, buddy. Ya, dale, amigos, dale. Dicen que como que tiene un arma, como que estaría tomando un arma esa persona que se está prácticamente desangrando ahí por el tiroteo anterior. Right below you, right time now. Can you walk us onto that location, over? This is 2-6, Roger. I'll pop flares. We also have one individual moving. We're looking for weapons. Acá tenés las causas del ensañamiento con Julian Assange. Now, Bushmaster, we have a van that's approaching and picking up the bodies. Where's that van at? Right down there by the body. Okay, yeah. Bushmaster, Crazy Horse, we have individuals going to the scene. Looks like possibly picking up bodies and weapons. Mirá esto. Acá llega un vehículo para ayudar de alguna manera a ver si podían Crazy Horse 1-8, request permission to engage. Picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. a ver si podían rescatar, ¿no? Algún sobreviviente. Fíjate que ahí están levantando a este que todavía se estaba moviendo. Podemos tomarlo. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. Le están diciendo que están levantando los cuerpos y que estamos listos para hacer contacto. Piden autorización. 1-8, engage. Clear. Come on. Dale, le dice, dale. Ah, sí, bueno, dale. Clear. Clear. Así opera Estados Unidos, así operó siempre Estados Unidos fuera de sus fronteras cuando tienen objetivos. Es lo que hicieron con Irak, es lo que hicieron con tantos países, es lo que están dispuestos a hacer con nuestros países también. Esta es la realidad y te estamos mostrando solamente un video. ¿Sí? De los prácticamente 1 millón de documentos desclasificados que publicó Julian Assange. Después de ver el video, Wikileaks mandó un equipo
comandado por quien es hoy el editor general de Wikileaks, el periodista islandés Kristin Hrafsen, y él recorrió esos lugares y reentrevistó a todos los testigos y familiares de las víctimas para reconstruir cómo mataron. Yo creo que las imágenes hablan por sí mismos y te felicito por mostrarla. Es un video que, digamos, se hizo viral y pienso que fue la primera introducción al mundo de Wikileaks. Digamos, ellos ya habían hecho otras filtraciones importantes, pero ninguna con el impacto que tuvo este crimen, este testimonio de un crimen de guerra, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que a partir de ahí, lo que yo veo de las imágenes, que me parece que es lo más tremendo de todo, vos venías advirtiendo, ¿no? Que son imágenes estremecedoras, más allá de ese tono casi, no sé, de cancha de fútbol, ahí lo vi con AK-47, matémoslo, todo eso, que después de acribillar al camarógrafo que confundieron con un militante, piden permiso y empiezan a matar a la gente que va a recoger los cadáveres. O sea, ya puede ser que te puedas equivocar con un tipo, pero la gente que está en la calle, que está ayudando a los heridos y removiendo a los muertos, había alguna necesidad de barrerlos, ¿viste? O sea, es como te muestra toda la crudeza de la guerra y toda la hipocresía, digamos, de los países que arman estas guerras y de los comerciantes de armas y demás que viven de esto frente a una realidad en 5 o 6 minutos, ¿no? Te lo muestran la película entera. Santiago, vos cuando lo entrevistaste a Assange, ¿fue en la Embajada de Ecuador en Londres? ¿Dónde fueron tus encuentros? El primero fue en Ellingham Hall. Él todavía estaba es una especie de casa de campo de quien era en ese momento, creo que el presidente del Círculo de Periodistas de Londres o algún cargo así importante de la corporación periodística, un amigo de él, y él estaba con una tobillera, digamos, electrónica, porque estaba requerido para dar testimonio en Suecia sobre un caso de presunto acoso o abuso sexual que no solo nunca fue comprobado, sino que él nunca fue acusado formalmente, sino que simplemente por el hecho de que querían interrogarlo y las autoridades suecas por alguna razón, digamos, habiendo entrevistado a cientos de personas fuera del país, se negaban a hacerlo, de ir a Londres a entrevistarlo a Assange. Entonces el caso se demoró un tiempo y finalmente los cargos fueron retirados. ¿Cómo ves vos este proceso? Hay muchos interrogantes con esta cosa de que él tenga que asumir una especie de culpabilidad de algo que entendemos no cometió, pero que ese termina siendo el precio de su libertad. ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo veo como decís vos, pero también me pongo en el lugar de él, ¿no? Él estuvo 12 años, prácticamente trataron de matarlo, de destruirlo, tanto públicamente como físicamente, ¿no? En condiciones realmente en una cárcel de máxima seguridad, con asesinos seriales, con violadores seriales, 22 horas por día de aislamiento, ¿no? Y después de 7 años donde no podía ni asomarse a la ventana por miedo a que le peguen un tiro, no podía salir al aire libre, no podía respirar aire, no podía haber luz que no fuera artificial. Todo eso le causó un enorme daño. Y un proceso en el cual, digamos, Estados Unidos claramente ejerce una influencia muy importante en la justicia británica y estaba muy avanzado un proceso de extradición para que sea acusado por 177 años de cárcel, sería si lo condenaban, y era muy probable que lo condenaban porque el juicio se hacía en el este de Virginia, en un distrito donde está ubicado el FBI, la CIA, donde prácticamente todas las personas que podían ser testigos, jurados, vienen digamos, de la familia del complejo militar industrial estadounidense y de seguridad. Entonces, ante la perspectiva de recibir, y no descartemos incluso la pena de muerte, ¿no? Porque lo acusaban en un estatuto que en algunos casos conlleva esa pena, pasar de 175 años a cárcel efectiva cumplida, me parece que es simplemente un enorme éxito logrado por toda la presión
que millones de personas y grandes instituciones de todo el mundo hicieron para que finalmente Estados Unidos, si querés llamarlo una salida elegante o zafar, yo creo que el gobierno de Biden, un gobierno demócrata, nunca va a querer juzgar a un Assange en territorio estadounidense, porque significaría enfrentarse con el New York Times, con toda una suerte de ¿cómo se dice?, de electorado que ellos no querían ofender. Inclusive legalmente sería muy imposible, muy difícil, como dijo el propio gobierno de Obama, juzgar a alguien que publicó la misma información y que compartió información con un diario como el New York Times, que ganó el Pulitzer. Entonces, que Assange vaya preso por la misma información por la que el New York Times ganó el premio máximo del periodismo, no deja de ser una tremenda ironía, ni hablar de la tremenda hipocresía de, digamos, la potencia occidental más poderosa del mundo y su intento de usarlo a Assange como un castigo ejemplificador para que ningún periodista se atreva a publicar cosas que incomodan al gobierno americano. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que dar por concluido el proceso judicial con tiempo cumplido y darle la libertad a quien para mí claramente es el periodista más importante de este siglo, no puede menos que verse por una victoria, por más que él formalmente tenga que firmar un papel en el que se declara culpable, como decís vos, de un delito que no cometió, que es el acceso indebido a una computadora del gobierno americano, ¿no? Y digo que no cometió porque yo creo que sus actos, o sea, importa primero que no fue él el que accedió, fue Chelsea Manning, y Chelsea Manning fue su fuente, y así lo declaró en Estados Unidos. En ningún momento negó cualquier tipo de conspiración con Assange, simplemente Assange fue el receptor pasivo de información que le proveyó Chelsea Manning, como cualquier otro publicador, ¿no? Y por otro lado, por lo menos en la Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos, el derecho al acceso a la información tiene rango constitucional. Y eso significa que está por encima de cualquier ley de seguridad informática o de secreto del Estado, y me parece que una persona que solamente quiere acceder a esa información porque sospecha o sabe que esa información devela delitos o irregularidades o información de evidente interés público, me parece que uno está amparado por la Constitución y tiene derecho a acceder a esa información. Lo que pasa es que muchas veces los personajes que quedan expuestos por estas revelaciones tienen mucho poder, entonces se instalaron en la opinión pública que la información se puede robar, ¿no? Cuando la información nunca se puede robar porque no es un bien tangible, no es como una billetera o un auto, ¿viste? Una información o se sabe o no se sabe, o se accede o no se accede, pero la información en sí no pertenece a nadie. Ni siquiera si vos me decís tu información bancaria, bueno, tu número de cuenta no es tuyo, es un número, tampoco es del banco. Si yo accedo a ese número para chantajearte o para robarte, claramente estoy cometiendo un delito, pero si yo accedo a ese número porque sé que estás lavando plata del cártel de Juárez y publico eso, me parece que mi derecho constitucional de acceder y democratizar la información está protegido. Una liberación que tuvo una serie de repercusiones a nivel mundial y una serie de lecturas y análisis de el por qué elegir este momento para su liberación. Algunas están vinculadas a lo que fue el primer debate presidencial que se está llevando adelante en los Estados Unidos y que de alguna manera el actual presidente Joe Biden intentaba mostrar una especie de cara amable, si se quiere, vinculado a los derechos humanos, vinculado a la libertad de expresión. Te invito a que compartamos este análisis que hace una vez más una colega bastante especial que viene de la cadena Sputnik, porque Tania Sputnikova es una colega que está hecha con inteligencia artificial, pero comparte este informe acá con nosotros en Extra TV. Hola de nuevo, queridos seguidores, soy Tania Sputnikova, nuevamente con ustedes haciendo un repaso de la geopolítica mundial. El día de hoy quiero hablarles sobre la liberación de Julian Assange. Esta noticia que sorprendió a más de uno,
marca el final de una saga de 12 años que ha puesto a prueba tanto los límites de la libertad de prensa, como las relaciones diplomáticas internacionales. El fundador de Wikileaks, finalmente ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que le permite recuperar su libertad. Este desenlace representa un giro significativo en un caso que ha captado la atención mundial desde 2010, cuando Wikileaks publicó miles de documentos clasificados relacionados con las guerras de Irak y Afganistán. La persecución de Assange por parte de Estados Unidos ha sido vista por muchos como un ataque a la libertad de prensa, mientras que otros lo han considerado una medida necesaria para supuestamente proteger la seguridad nacional. El acuerdo alcanzado, que le permite a Assange declararse culpable de un solo cargo de violación de la ley de espionaje a cambio de su libertad, puede interpretarse como un compromiso pragmático entre las partes. Por un lado, Estados Unidos logra una admisión de culpabilidad, mientras que Assange evita una potencial cadena perpetua y puede regresar a su país natal. Por supuesto, la liberación de Assange no borra los 12 años de persecución que ha sufrido. Su prolongada detención en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Londres y las condiciones de confinamiento a las que fue sometido. Sin embargo, ¿es realmente la liberación de Assange un acto de justicia, o una estrategia política de Joe Biden? En un año de elecciones y donde según algunas encuestas, el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está por debajo de su contrincante, el magnate y expresidente Donald Trump, usar la situación de Assange para elevar la popularidad del actual gobierno estadounidense, no suena descabellado. Esto, teniendo en cuenta que las voces a favor de la liberación del fundador de Wikileaks se han hecho escuchar en varios rincones del planeta, incluidos los propios Estados Unidos, por lo que esta decisión en favor de Assange bien podría darle un lavado de rostro a la desgastada imagen del actual mandatario norteamericano. Además, algo que podría llamar mucho la atención es que la resolución sobre el caso Assange se da justo antes del primer debate presidencial de cara a las elecciones de noviembre, entre Joe Biden y Donald Trump, y para el cual, el actual inquilino de la Casa Blanca quiere llegar con algunos puntos a favor, por lo que la liberación de Assange podría ser un as bajo la manga para Biden. En última instancia, la liberación de Assange parece ser el resultado de una combinación de factores: presión diplomática, consideraciones de derechos humanos, cálculos políticos y un deseo de resolver un caso largo y complicado. Si bien hay elementos de justicia en el acuerdo alcanzado, sería ingenuo ignorar los aspectos políticos que han influido en esta decisión. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme abajo sus comentarios. Soy Tania Sputnikova, hasta la próxima. Y entre las informaciones impactantes que nos tocó vivir esta semana, una de ellas nos lleva al continente africano, a Kenia, pero muy especialmente a su capital, Nairobi, donde fuimos testigos desde aquí de un levantamiento popular en contra del gobierno de ese país, ya que la mayoría de la población no está dispuesta a aceptar un plan económico con una suba de impuestos vinculados al IVA y una suba también en los precios de algunos productos básicos que incluyen el combustible. Esto generó una toma parcial del Parlamento y una represión por parte del gobierno de Kenia que dejó decenas de muertos. Estamos viendo desde hace algunos meses una efervescencia política en el continente africano en el que algunos países de la zona del Sahel, como son Burkina Faso, Mali y Níger, están viviendo procesos de descolonización en los cuales se enfrentan no solamente a la diplomacia de países como Francia, sino que también están expulsando a empresas europeas vinculadas a la extracción de recursos. Kenia todavía vive un proceso inverso y está sometida a los designios de Occidente y muy especialmente a los del gobierno de Estados Unidos, que intenta imponer las recetas económicas vinculadas a el Fondo Monetario Internacional, que genera aumento de precios y una baja de los salarios, así como se vive también aquí en la República Argentina. Sin embargo, hay un proyecto a través del cual ya están llegando policías de Kenia para reprimir incluso las manifestaciones populares en Haití, que están generando una desestabilización también aquí en el Caribe. Te invito a compartir un extracto de la charla que tuvimos con Rosa Moro,
una analista española especializada en África que comparte con nosotros acá en Mundo Extra y en Extra TV todo lo que está pasando en estos días en Kenia y en Haití. Podemos empezar diciendo para entender los porqués de la rebelión que se está dando en Nairobi, pero prácticamente en todo Kenia. Pues como siempre digo, porque es casi tradición, que Kenia es un gran aliado de poderes extranjeros de Occidente, de Estados Unidos, de la OTAN, etcétera, de AFRICOM. Pues el gobierno va por un lado y el pueblo por otro. ¿Qué ha pasado? Que en los presupuestos de 2024, William Ruto, que no es nada nuevo, pero los ha elaborado junto con el FMI y el Banco Mundial. El presidente de Kenia, digamos, Ruto. El presidente de Kenia, es verdad. Los ha elaborado como hacen siempre, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que estos organismos siempre imponen a los gobiernos africanos para que castiguen a sus pueblos? Pues ser esclavos de la deuda, sacrificar su bienestar, y es que no sabemos el estado del bienestar del que hablamos a cambio de pagar una deuda externa generada con préstamos que ellos mismos obligan a Kenia a pedir y pedir y pedir y pedir. Entonces el pueblo se ha cansado de depender del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y han empezado a protestar. Estos presupuestos supondrían unos impuestos que ya no son posibles de sostener para la población vulnerable, pero vamos, irían tan a peor su situación que salieron a protestar. El gobierno no los ha hecho caso, los ha reprimido con mucha violencia, as usual again, hasta que pues votaban los presupuestos el día 25 dando la espalda totalmente, oídos sordos a su pueblo, y entonces el pueblo irrumpió en el Parlamento. A costa de muertes, a costa de mucho sufrimiento, irrumpió en el Parlamento, y entonces ya la clase política se asustó un poco. Y al día siguiente salió el presidente diciendo que revocaba los presupuestos. No es una victoria completa, pero es una gran victoria de las movilizaciones. Acá estamos, empezando a ver algunas imágenes, Rosa, que nos van contando un poco de qué manera en las calles de Nairobi se vivieron estos momentos de extrema tensión en los que también, hay que decir, hay decenas de muertos, ¿no? Sí. Me pareció ver que había 20 y pico muertos, pero a la vez hay muchos activistas y muchos militantes políticos desaparecidos, con lo cual los muertos pueden ser bastantes más. La policía de Kenia es brutal, siempre lo ha sido, y no es nada nuevo, pero la gente de Kenia está muy comprometida con su causa. Y a pesar de eso, tienen mucho menos miedo que tendríamos en Europa por reclamar algo así. ¿Por qué, de alguna manera, venimos viendo esto que vos vas adelantando de la vinculación que tiene y sigue teniendo Kenia con, vamos a decir, las potencias occidentales, cuando vemos que el continente en sí, a grandes rasgos, está dando un viraje? Vemos lo que pasa en el Sahel con los movimientos y alzamientos militares, pero populares al mismo tiempo, en Burkina Faso, en Mali, en Níger, que tienen un acercamiento exponencial, incluso a nivel militar, con la Federación Rusa, económicamente con la República Popular China hasta ciertos puntos, pero por sobre todas las cosas, están viviendo procesos de descolonización actuales, sobre todo contra el Estado francés. ¿Qué pasa en Kenia, que pareciera que sus tiempos van en otro sentido muchas veces, no?
Kenia ha sido siempre un gran, no aliado, sino servil vasallo de Reino Unido, su antigua potencia colonial. Los crímenes que Gran Bretaña cometió en Kenia en la época colonial eran admirados por Hitler. O sea, el auténtico gulag de los nazis imitaba al gulag de los británicos en Kenia, para que tú veas, Kenia ha sido muy sumisa desde la independencia. Es verdad que el primer presidente tenía aires de ser otra cosa, Jomo Kenyatta, pero luego su partido, que es el que siempre ha gobernado, siempre ha estado al servicio de Estados Unidos, de la OTAN, de Occidente en general, de Gran Bretaña y a través de Gran Bretaña de Estados Unidos. Cuando Biden toca las palmas, Kenia baila y ha sido así desde siempre. Recordemos que creo que Estados Unidos y su militarización del mundo entero a través de OTAN, AFRICOM y todos estos agencias militares que dominan el mundo, que lo han partido por partes, me parece que hay 11 o así, pues siempre han tenido un enlace con Kenia muy especial. Sabemos que muy remotamente, pero Obama tiene familia, tiene unos orígenes kenianos y yo creo que fue necesario poner una cara negra para matar a Gaddafi, para que África soportase semejante crimen. Y Obama es un servil a Estados Unidos y Kenia estuvo muy orgullosa cuando Obama llegó al poder de Estados Unidos. Es increíble. Rosa, te invito a que veamos un pequeño resumen de 1 minuto de la manera que la agencia rusa Sputnik grafica con unos pedacitos de texto e imágenes lo que está pasando en Kenia desde el 25 de junio. Dale. El Parlamento. Sí. Bueno, ahí agradecemos a los colegas de Sputnik. A mí una de las cosas, Rosa, que me llama la atención es que estos aumentos de impuestos los pueden llegar a hacer en América Latina, en Europa, y la gente se queda en la casa mirando televisión. Ahora, los hacen en África y evidentemente hay como un despertar africano que dice hasta aquí. Yo creo que no es un despertar, es un business as usual. Es que los africanos, siempre digo, si hay pueblos en esta tierra con tradición y maestría en protestar y rebelarse, son ellos. Lo que pasa es que antes no teníamos nuestra mirada puesta en ellos. Los africanos siempre han salido a la calle. A veces ganan, a veces pierden, casi siempre han perdido, pero nunca les hemos hecho caso. Pero los africanos siempre han protestado, siempre, siempre. Son un pueblo con una, digamos, concienciación política mucho más grande de lo que estamos en Europa. Probablemente en América Latina seáis también mucho más concienciados. Entonces, cuando ellos oyen hablar de Fondo Monetario Internacional, aunque en las gráficas internacionales digan, oh, Kenia es una economía muy estable, para el pueblo
es veneno el Banco Mundial y todas estas organizaciones, y protestan y se organizan. Lo que pasa es que nunca les hemos mirado y nunca han ganado. Acá estamos, compartiendo algo de la información que en estos días publicábamos en Data Urgente, y se trata de esto, ¿no? O sea, lo que está sobre la superficie es evidentemente esta suba de impuestos, esta situación delicada de la economía de Kenia, pero que detrás evidentemente existe un malestar que lleva un determinado tiempo por el cual evidentemente los habitantes de Kenia no se sienten representados por este tipo de gobierno. No sé cómo lo ves, Rosa. Ni mucho menos, no se sienten representados. De hecho, el gobierno de Ruto ya firmó adquirir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, me parece que fue a finales del año pasado, y ya hubo muchas manifestaciones en contra. Lo que pasa es que, claro, hasta que no ha llegado a influir ese préstamo en los presupuestos que aprobados por el gobierno, pues no han saltado a las pantallas internacionales, pero la gente protesta y se organiza contra los organismos internacionales porque creo que fue el año pasado cuando estábamos todos muy emocionados en el mundo diciendo, los africanos están despertando. Yo insisto en que siempre han estado despiertos y bastante más que los europeos, pero William Ruto precisamente creo que dijo en la ONU un pequeño discurso como pidiendo que cesase la dominación del dólar. Es que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos y gobernantes africanos que se mantienen en el puesto porque están salvaguardando perfectamente los intereses occidentales, tienen unas palabras para quedar bien y salir en la media internacional, pero luego en el fondo son unos vendidos. William Ruto fue a la ONU a decir no está bien que nosotros nos veamos obligados a comerciar en el dólar, y sin embargo estaba firmando un débito más al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que, aunque a nosotros en las redes se movió mucho ese vídeo, los africanos están despertando. Los propios africanos, recuerdo el Partido Socialista de Kenia diciendo, las palabras de Ruto no son de fiar, no debemos fiarnos de sus palabras, sino observar bien sus actos. Ha vuelto a decirlo hoy, ha reconocido su derrota, no va a firmar los presupuestos de este año, lo ha dicho en el Congreso y en la televisión nacional, pero sigamos atentos a sus actos porque sus palabras no son de fiar, y eso lo saben los kenianos perfectamente porque lo llevan sufriendo muchos años. Acá vemos algo de las imágenes que siguen llegando desde Nairobi. Evidentemente son movilizaciones con una base popular muy, muy fuerte. El ambiente me da la sensación, a mí, nos da como una percepción de victoria del levantamiento popular, como diciendo, bueno, aquí estamos, ahora sí nos están viendo. Y de alguna manera esto me da la sensación que puede generar, ¿no? un antes y un después en la política keniana. No sé cómo lo ves. Absolutamente, sí, va a generar un antes y un después. Creo que estamos viendo estas manifestaciones primero porque han sido tan terriblemente grandes, aunque estemos enfocándonos en la subida de impuestos, como en su día en Túnez lo enfocaron por la subida del pan, no, la gente protesta contra la subyugación a los organismos occidentales, pero el que lo hayamos visto en el resto del mundo es gracias a los medios alternativos, a Russian TV, a Sputnik. Como ves, no has puesto la BBC o, yo qué sé, Televisión Española, no lo pongas nunca, Sebas. Quiero decir,
está saltando a la arena internacional porque la estructura imperialista de Estados Unidos y Occidente se está desmoronando. Creo que esto es una de las cosas más. Yo, a pesar del sufrimiento, del gran sufrimiento de los palestinos que ha sufrido Assange, todos los muertos y los heridos y desaparecidos que hay en Kenia, no solo en Nairobi, en toda Kenia, a pesar de todo este sufrimiento, estoy emocionada porque esto es el cambio que estamos viviendo. El imperialismo se está desmoronando, el de Estados Unidos. La semana pasada compartíamos con vos lo que eran los debates presidenciales en la República Islámica de Irán por las elecciones anticipadas que se están haciendo en este momento, vinculadas a el fallecimiento y martirio del presidente Raisi, quien murió cuando el helicóptero que lo transportaba de regreso después de la inauguración de una represa hidroeléctrica en el vecino Azerbaiyán, de regreso a la ciudad de Teherán, la capital, perdió la vida junto con el canciller y otras autoridades. Por eso, en la República Islámica de Irán se celebraron elecciones y comparto con vos los resultados con el informe de nuestros colegas de la cadena Hispan TV que llegan aquí en Extra TV. En la mañana temprano del viernes 28 de junio, en la elección presidencial extraordinaria aquí en Teherán, la República Islámica de Irán, una elección extraordinaria para elegir presidente de la República. 4 candidatos y como vemos esto es un centro de votación como en cualquier otro lugar del mundo. Las mesas electorales, la gente recogiendo sus papeletas electorales, entregando su cédula, depositando el voto en las urnas. Nada extraordinario, una democracia como cualquier otra, al menos en lo que podemos ver aquí. Aunque no me encuentro muy bien, he asistido a este colegio para votar, por amor a mi patria. Así es, por amor a mi país. Quiero votar y elegir a un buen presidente, alguien que esté dispuesto a atender los problemas de toda la nación, que cumpla todas las promesas hechas durante su campaña y que no queden como meros lemas. Y sería por ahora hasta las 10 de la noche. Yo creo que con tanta gente que yo estoy viendo, yo creo que es posible, es muy probable que lo vuelvan a extender un poquito más. Podría ser hasta las 11 o hasta las 12, pero por ahora el anuncio oficial nos dice que hasta las 10, 2 horas más, han extendido la jornada de la votación. Recordemos que iba a terminar a las 6, como ha habido una, digamos, participación en esos colegios electorales que estamos viendo nosotros ha sido alta, por eso se han visto obligados a extender el horario más por 2 horas más y ahora otras 2 horas hasta las 10 de la noche. Bueno, esta jornada ha continuado desde las 8, nada más 3. Creo que en nuestras elecciones el presidente debería ser elegido en unas 50 días en un plazo de... Elecciones en la República Islámica de Irán que tienen repercusiones en todo el mundo, también inclusive aquí en América Latina y en nuestro país, donde los iraníes residentes en la República Argentina pudieron acercarse a sufragar, a votar por uno de los 4 candidatos que llegaron a las instancias finales de esta votación. Y por eso nos acercamos hasta la embajada en la ciudad de Buenos Aires para dialogar con el cónsul y que nos contara de qué manera se llevó adelante el sufragio aquí en la República Argentina. Míralo acá. Bueno, cónsul, una jornada electoral en Irán donde en Argentina también se puede votar. Sí, claro. Al mismo tiempo que en Irán están realizando las elecciones presidenciales, aquí en Argentina
En Buenos Aires pusimos la mesa de elecciones y los iraníes residentes en Argentina están participando en las elecciones presidenciales. Cónsul, ¿cuántos candidatos quedaron finalmente a los cuales la gente puede votar el día de hoy en la República Islámica? En total 4 candidatos quedaron de diferentes partidos, o mejor dicho, diferentes afiliaciones políticas. Y en Irán alrededor de 61 millones de personas están 61 millones de personas están habilitados para votar tenemos también unos centenares de centros de votación afuera del país. Hay gente que cree que en Irán solamente votan los hombres, como que en Irán no podrían votar las mujeres. ¿Cómo funciona eso en la República Islámica? No, desde Revolución Islámica en 1979, tanto las mujeres y hombres pueden participar y ejercer su voluntad para elegir el gobierno que quieran. ¿Cómo ve el panorama a futuro después de lo que fue el fallecimiento inesperado del presidente Raisi en ese accidente? ¿Cómo será la reorganización política del país? Yo creo que el mismo camino que pasamos en el anterior gobierno va a cambiar, porque todo pueblo piensan en desarrollar el país a lo que es el beneficio del pueblo, y tenemos un camino muy claro para avanzar, para que continuemos política de independencia, de ser un país como próspero y influente en la región, y para beneficio de todo el mundo. Y otra de las noticias impactantes que sin duda conlleva la atención de muchos medios a nivel internacional no vinculados con la censura occidental es la solidaridad creciente para con la causa palestina que existe en todos los continentes, pero también aquí en la República Argentina. Hemos visto campamentos de estudiantes en las principales universidades de Estados Unidos y también acciones vinculadas en la Universidad Nacional de La Plata. Te queremos contar una historia en la que estudiantes de esa universidad han convocado a investigadores, conocedores del tema, para poder abordar incluso desde el aspecto académico cuál es la realidad que está teniendo en este momento el pueblo palestino viviendo bajo ese bombardeo constante del ejército israelí. Estuvimos con ellos, los entrevistamos y te lo presento acá. La agenda de los militantes de la causa palestina no da tregua. El presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe llegó para encontrarse con estudiantes universitarios en la ciudad de La Plata y compartir la realidad actual. Las últimas novedades son las mismas novedades, lamentablemente, Sebastián. En más muertes, son más bombas, son más bombardeos sobre campamentos de refugiados, sobre una escuela de la UNRWA anoche, por la cual murieron quemados muchos niños. Y esto es una espiral donde la voluntad política de Netanyahu es no detenerse. Es decir, él tiene un objetivo de máxima que es sobrevivir políticamente en la medida en que mantenga la guerra viva. Una supervivencia política a costa de los niños palestinos, que genera un nivel de resistencia que será recordado como algo sin precedentes. Mira, la resistencia en realidad ha estado con una valentía que sobrepasa muchos parámetros.
Yo creo que este es un proceso que además coordinado con otros movimientos de resistencia como el Hezbollah en el Líbano u otros movimientos están marcando un camino de victoria que es innegable. Resistencia que también se manifiesta a través de la palabra. Hemos conocido de poetas que el día anterior a su muerte, en esta última embestida del sionismo israelí en contra de Palestina, han escrito poemas memorables. Y bueno, y han muerto y descubrimos que no, que la poesía no muere, que la poeta no muere. Y bueno, están vivos y están vivas en la poesía. Una causa que encuentra un respaldo de solidaridad en la República Argentina y muy especialmente en la comunidad estudiantil universitaria, que parece no tener miedo al chantaje del antisemitismo. Y cuesta también, justamente cuando hay una acusación internacional, pero justamente de este gobierno, de que es antisemita todo aquel que se pronuncia en favor de la causa palestina, ¿no? Está como esta noción de, bueno, acusarnos de terroristas, acusarnos de neonazis, como que está eso, y eso cuesta porque cala en el sentido común y cala también en muchos compañeros y compañeras, pero bueno, también está esa tarea de ir desentrañando ese sentido y comentar y denunciar lo que es el conflicto en realidad. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Hay eventos que nos retrotraen a un pasado cercano. Y en Honduras, en su capital Tegucigalpa, se está llevando adelante un evento que recuerda el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya del 28 de junio, pero del año 2009. Ahí se está llevando adelante lo que es la cumbre social de la CELAC, que es el encuentro latinoamericano y caribeño que de alguna manera impulsó el presidente Chávez y que continúa generando esa visión de unidad regional que permea, perdura y avanza de muchas maneras. En Tegucigalpa está nuestro colega y amigo, artista político, Daniel De Vita, siendo parte de esos eventos, y desde el monumento al general San Martín nos trae este informe. Daniel, contanos de alguna manera cómo se está viviendo todo este evento de la CELAC social en Honduras y en Tegucigalpa. Te mandamos un saludo desde acá. A mis espaldas, el monumento al Libertador General San Martín, acá en Tegucigalpa, Honduras. Estamos viviendo la segunda jornada de esto que es el encuentro de la CELAC social, donde más de 300 hermanos latinoamericanos de distintas partes de la región nos hemos juntado para discutir, debatir y pensar juntos los desafíos de estos tiempos para la integración, para la unidad y sobre todo teniendo en cuenta la hostilidad que el imperialismo norteamericano viene imprimiéndole a sus políticas en el último tiempo a través de la generala Laura Richardson, el Comando Sur y un montón de otras maniobras y discursos que llegan desde los congresistas norteamericanos. Quien estuvo a cargo, Seba, de abrir esta jornada fue el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe del año 2009. Hoy por hoy presidente del Partido Libertad y Refundación Libre, que es quien está gobernando en el país a través de Xiomara Castro. Un discurso muy emotivo, acompañado con distintas figuras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia. Y hablando de Bolivia, fue uno de los sellos distintivos en el medio de los preparativos, en la previa de esta cumbre, se desarrolla en Bolivia este levantamiento del general Zúñiga, repudiado ampliamente en todas las conferencias aquí en esta cumbre en Honduras. Un llamado, por supuesto, a la unidad del MAS y PSP, a la no proscripción de Evo Morales, que podría ser quizás la tónica coincidente en cada una de las alocuciones y mesas de debate. En lo que corresponde a nosotros, estuvimos participando de la mesa de injerencia de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, denunciando los planes que tiene el imperialismo norteamericano
la gusanera de Miami, como se la conoce, financiada con millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para seguir buscando e intentando el famoso cambio de régimen en la isla. Planes macabros que en este caso tienen la tónica de estar también pergeñados en la Argentina. Rosa María Payá, una de estas titulares de ONGs que reciben financiamiento estadounidense, viene teniendo asiduas reuniones con Mondino y su equipo, la canciller argentina y diplomáticos argentinos, pensando cómo nuestro país puede ser de alguna manera la base de operaciones de lo que ellos plantean como verano caliente. Están prácticamente esperando desesperación total en la isla, generar caos con respecto al cambio de la divisa, generar escasez a altos niveles, probablemente un apagón de muchos días muy prolongado y generalizado que haga despertar el pánico y en ese contexto movilizar de alguna manera a nivel político y en redes sociales desde Argentina, también desde Europa y naturalmente desde Miami, un intento de invasión y todas estas cosas que conocemos perfectamente. No sería la primera vez, pero sí que están invirtiendo muchísimo tiempo y teniendo reuniones cada vez más aceleradas y bueno, lo que nos avergüenza es que el Estado argentino esté colaborando con esta intentona. Lo mismo para desconocer el resultado de las elecciones en Venezuela, una maniobra que la conocemos perfectamente. Así que estuvimos denunciando todo esto y planteando cómo la sociedad civil, cómo nuestros pueblos, al margen de los gobiernos de turno, pueden formar parte de la defensa de nuestra soberanía y la soberanía de los pueblos hermanos. Unidos o dominados, una de las consignas que se ha repetido una y otra vez. La verdad que nos vamos con mucha esperanza, muy sorprendidos por el proceso que se está viviendo aquí en Honduras, que realmente es maravilloso y merece seguramente un informe aparte. Te mando un gran abrazo, Seba. Gracias, Daniel, desde Honduras, desde Tegucigalpa, por este informe. Y gracias a vos también por estar con nosotros acá en Mundo Extra, en Extra TV, compartiendo este resumen semanal de noticias que hacemos desde Argentina para toda América Latina. Hoy quiero despedirme justamente con algo de música de Daniel De Vita y ese homenaje que le hizo a Julian Assange mientras todavía estaba detenido. Nos despedimos y espero verte la próxima semana. Atrapen a Assange. ¿A quién se le ocurre? Si transparencia se nos pudre, nuestra mugre debe seguir en las sombras. ¿Quién se cree este tipo que nos nombra? La cuestión es el kit, somos la elite. No dejaremos que triunfe Wikileaks, que un insecto pretencioso sea David y nos arroje una piedra que defina nuestro fin. Atrapen a Assange, ya que no hay perdón. Otra nación descubre nuestra sed de sangre. Esto es insalubre. Invéntenle causas, pidan su captura. Nadie pondrá pausa ni fin a la censura. Otra red se teje sin nuestros manejes. Y ese ruin Correa ahora lo protege. Sufrirán, pagarán, cargarán la cruz. Lo harán por cada plan que salga a la luz. Atrapen a Assange, ya que no hay perdón. Lo haremos pagar cada filtración. Vamos al lentejero que quedó en la presidencia y nos entregó el líder de la resistencia. Sí, terminaremos con el periodismo honesto. Si el pueblo calla, seguiremos por el resto. Si nos reclaman por sus héroes, ya tenemos escrito cómo termina la serie. Olviden la justicia, no luchen por sus sueños. Así podremos seguir siendo los dueños. Dueños, dueños, dueños. Somos dueños de todo. Dueños, dueños, dueños. Somos dueños de todo. Dueños, dueños, dueños. Somos dueños de todo.